Bueno, llega el mes de noviembre, la vida sigue y hay que seguir con ciertas actividades que cada año llegan por esta fecha. Se podrán hacer más intensas, menos intensas, pero hay que llevarlas hacia adelante en la medida de lo posible. Tenemos el ciclo de conferencias, encuentros, Chipiona, encuentros con el Nuevo Mundo. Juan Mellado, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Cristóbal Ruiz, audiencia de Radio Chipiona. Y ya lo tenemos aquí a la vista. El viernes y el sábado los encuentros van a ser en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, va a ser un aforo, espacio reducido, hay que inscribirse previamente, es muy importante, porque no llega a 30 plazas aproximadamente de aforo. Se ha controlado muy bien ese aspecto, que allí se organizan algunas actividades, pero bueno, pues queríamos que esto siguiera, Juan, porque era una pena lanzar una actividad el año pasado que tuvo éxito y que, bueno, reafirma la necesidad de que en Chipiona la investigación sobre la historia del patrimonio se mantenga y se le da el sitio que merece. Y era una pena no hacer la segunda edición por este tema de la pandemia. Claro, y además la vocación que tiene Chipiona de la ida y de la vuelta al nuevo continente y el montón de lazos culturales que nos unen especialmente con Cuba, que es a mi juicio, con quien más relación y más grado de amistad tenemos. Tenemos también otros grados y relaciones de amistad con otros países latinoamericanos o hispanoamericanos, como queramos llamarle, pero especialmente con Cuba nos une un especial cariño y por eso una de las conferencias va a estar dedicada a uno de los temas más curiosos que incluso puede despertar, valga la redundancia, la curiosidad de cualquier chipionero. Bueno, es una oportunidad de enriquecernos y que creemos que las sociedades, cuando tienen la posibilidad de enriquecerse, en este caso, con conocimiento, es importante que lo mantengamos, que sigamos adelante. Pues sí, Juan, la Virgen de Regla, hablamos tantas veces de la Virgen de Regla de Cuba, de aquel hermanamiento que hubo, de la Yemayá, pero al final no pasamos de ahí. No se profundiza. Yo sé que algunas veces aquí hemos intentado, de alguna manera, acercar un poquito más esa realidad, conocerlo un poco mejor, pero creo que falta profundizar. Y en esta conferencia vamos a tener la oportunidad de hacerlo con una persona que lo conoce sobradamente. Bueno, aquí lo que pasó es que hubo una época en la que se puso como si fuera Cuba el mismo diablo. Todos los temas que tuviese que ver con el hermanamiento con Cuba no se podía ni nombrar ni decir ni nada. Y entonces, pues bueno, luego vino el gobierno del Partido Popular, que hizo intentos de hacer esos nuevos hermanamientos, etcétera, etcétera. Hemos hecho algunos avances, pero ahora mismo eso está como muy en stand-by y todo. Entonces, si nosotros mismos no movemos los centros del mar para que se cojan hace días, pues entonces nadie lo va a hacer. Y por eso hacemos estas jornadas culturales. Bueno, pues conocer, que es muy importante. La Virgen de Regla en el sincretismo religioso cubano, Yemayá, y tenemos a través del hilo telefónico la persona que nos va a acercar a todo esto. Pablo Muñoz Viquillón, buenos días. Hola, buenos días, Juan. Buenos días, compañero. Buenos días a todos. Afortunadamente estamos vivos, ¿no? Sí. No nos podemos quejar. Sí, como en Cuba, no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Es una expresión muy cubana. Sí, sí. Aquí salimos a la calle a resolver, como se dice en Cuba. Exacto. Y no nos podemos quejar. Muy bien. Así que bueno, Pablo, ¿qué nos podemos encontrar mañana en el Salón de Plenos a las 8 de la tarde con ese tema de Yemayá, la Virgen de Regla, Yemayá? ¿Son las dos la misma cosa o son cosas distintas? Bueno, para hacer para entender el sincretismo religioso, yo creo que lo mejor es hacer un viaje imaginario a Cuba. Entonces, mañana los invitaré a todos a hacer un recorrido imaginario por La Habana, recorrer sus calles y ver su gente. Y entre su gente tenemos un grupo de personas, bastante, que practican la segunda religión oficial, que es la regla de Ocha, o santería, como suele llamarse, ¿no? Cuando los africanos llegaron a Cuba, importaron sus costumbres y con ellas también su religión. Y una de sus religiones pues era la regla Ocha o santería. Entonces, para que esto
cómo se integraba con la religión cristiana. Era difícil. Entonces, cada uno de los orichas o santos que ellos adoraban, pues lo fueron igualando, y ahí es la palabra sincretismo, lo fueron sincretizando con sus propios orichas. Entonces, por eso es que Yemayá es la Virgen de Regla, Obatalá es la Virgen de la Merced, y esto se ha mantenido a lo largo de los años. Es decir, es una historia y una investigación muy profunda, porque ¿cómo partió esto? ¿Cómo se dejó que esto se hiciera? Bueno, pues se entendió, fue un tema económico, se entendió que los esclavos eran mucho más productivos cuando practicaban sus cultos, y poco a poco a estos cultos se fueron integrando la burguesía española, pero de una forma un poco como que solapada. Entonces todo esto vamos a hacer un pequeño recorrido sin que sea muy técnico en el lenguaje, en el vocabulario que vamos a usar, para que esté al alcance de todos los participantes. Y yo creo que va a ser un tema interesante, un tema curioso, un tema histórico, un tema cultural, un tema espiritual, un tema filosófico, apartado de sin apartarnos mucho también de la importancia sociocultural y religiosa que tiene este sincretismo para Cuba. ¿En cómo se toma la Iglesia Católica este fenómeno religioso? Porque si yo voy al santuario de Regla en Cuba, veo más a la gente rezándole a Yemayá, y si voy a Rincón, al pueblecito cercano a La Habana, donde está San Lázaro, pues está San Lázaro Obispo, y en otro lado San Lázaro el de la llaga y los perros, y la gente está en el San Lázaro de la llaga y los perros. La Iglesia oficialmente, ¿cómo se toma este fenómeno? Bueno, al principio, lamentablemente, la Iglesia era hegemónica en cuanto a sus planteamientos de cualquier otra cultura que no fuese la cultura católica, pero con el tiempo han aceptado que los practicantes de la santería o de la regla 8, pues no tienen ninguna diferencia con los preceptos católicos. Te puedo comentar así que el primer precepto para poder entrar en la religión afrocubana, que es también como se llama en la regla 8, es estar bautizado. Entonces, claro, ya aquí la Iglesia fue diciendo, bueno, tampoco es tan malo, ¿no? Si ellos dicen que para entrar en esta religión, de hecho, la religión africana es mucho más antigua que la religión católica, porque se practicaba incluso antes de Cristo. Hay estudios que avalan que desde Tutankamón y las generaciones siguientes practicaban esta regla. Entonces la Iglesia lo ha ido aceptando poco a poco, también lo ha ido aceptando el país, porque la santería estuvo prohibida hasta el año 92 por un problema político. Cuba se declaró totalmente atea. No se podía practicar públicamente ninguna religión, pero sin embargo la gente lo hacía en casa. Es decir, de cara a la galería no practico absolutamente nada, pero cuando estoy en mi casa practico y voy a todos los cultos. De ahí hay una canción que dice que voy a consultarme por la madrugada, ¿no? Es decir, cuando nadie te ve, entonces tú ibas a consultar con el oráculo, cuando nadie te ve, tú hacías tu ceremonia, y entonces ya en el año 92 se dijo, mira, no hay ninguna contradicción entre que una persona sea católica o practique cualquier otro culto y pueda estar en el Partido Comunista. De hecho, muchísimos de los que estaban en el Partido Comunista practicaban la religión católica, o practicaban la santería o cualquier otro culto. Claro, aquí se permitió. Claro, no, y aquí hemos tenido anteriormente a los cristianos de base, que eran comunistas también, y bueno, y podrá pensarse que hay una cierta contradicción, pero bueno, el hombre vive gracias a sus contradicciones y a sus aciertos y desaciertos. Pablo, para no destrozar mucho la conferencia, yo, por ejemplo,
si quiero hacerme santo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, eso es un proceso bastante largo, ¿entiendes? Es un proceso bastante largo porque en Cuba siempre se dicen que hay 3 momentos en lo que usted puede entrar en la religión. Primero es por trascendencia, es decir, viene de familia, ¿no? En segundo lugar es por un llamado. Un llamado que te hagan los orichas, y en tercer lugar, ese es en segundo lugar, y en tercer lugar, que tú realmente tengas una situación bastante crítica, ya sea de salud, judicial o cualquier otro problema. Entonces, para eso lleva toda una preparación, ¿no? Lleva toda una preparación porque son ceremonias muy antiguas, ceremonias restringidas, no son secretas, sino que son restringidas para solamente para los que practiquen esa ceremonia, y a partir de ahí viene todo ese año que se denomina el año de yaboraje, ¿no? El año en que tú estás como en una penitencia porque estás integrando el conocimiento religioso a tu estatus y a tu forma de vida. Yo lo entiendo más bien como una religión, como una filosofía de vida, porque te da una serie de pautas para sobrevivir. no tener para no tener problemas con el ajeno, para cuidar de tu amigo, para cuidar incluso del enemigo, ¿no? Que todos tenemos. El enemigo forma parte de la vida y es lo que nos hace crecer. Entonces, bueno, pues la gente entra en la religión sobre todo con mucho amor y mucho corazón, que también lo hay, ¿no? Independientemente de que esos cultos pues tengan algunos sacrificios de flores, de hierbas, pero forma parte de la idiosincrasia del pueblo cubano. Ya lo digo, para no destrozar mucho la conferencia, 2 últimas cosas y explicadas rápidamente. En todo esto, ¿qué tiene que ver o cómo se explica lo que se llama la letra del año y el festejo del Día de Reyes? Vale, bueno, la letra del año es una consulta con el oráculo. Es decir, vamos a ver qué es lo que pasa durante el año, y entonces pues se consulta con el oráculo. ¿Cuál es la forma de consulta con el oráculo? Bueno, pues pueden ser los caracoles, que son pequeños, es un instrumento que tiene ya escrito toda una serie de situaciones o que pueden ocurrir, y entonces esto se lleva a lo que puede ocurrir durante el año. Y esto viene de las cosechas del ñame. El ñame era una producción que había en África muy importante, porque ellos comían llames como una variedad de patatas, por así decirlo, para que se entienda. Y entonces se quería ver cómo iba a salir ese cultivo, el cultivo del ñame. Y entonces se consultaba con el oráculo para ver si iban a haber lluvias, si iban a haber sequías, si iban a haber plagas. Y entonces esto ya se traspoló a lo que es la población. Entonces, tú me preguntas por la fiesta del Día de Reyes. Sí. Bueno, la fiesta del Día de Reyes es una fiesta pagana, que se hacía precisamente para hacer una celebración, y ahí había un poco como de mofa, de burla hacia el propietario de los esclavos, hacia el esclavista, pero total, ellos iban a ser muy felices, estaban muy bien, y mañana iban a volver al campo a hacer producciones muy suculentas, y entonces bueno, pues quizás se mezcló el tema de la santería con el tema de la fiesta de Reyes, ¿no? Bueno, y ya la pregunta del millón, la letra del año que viene, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir? Porque bueno, la letra del año que viene, mira, la letra del año se saca los últimos días del año, es decir, la consulta se reúnen los estamentos principales de la religión, es decir, los más antiguos, los de más conocimiento, porque esto lleva un estudio, no vayas a pensar que es simplemente entro y ya está. Hay un estudio ancestral, hay experimentos que se han tenido a lo largo del tiempo entre estos
estas consultas con el oráculo, y entonces, bueno, pues en esa reunión se determina cuál es la letra del año. Y cada uno, quizás como si fuera en un momento de trance y de consulta con el registro acásico, pues va visualizando lo que ve en un momento determinado que puede pasar. Entonces ahí es cuando se compone la letra del año. Ahí es cuando tenemos que esperar, Juan. Sí, así que hay que esperar todavía a la letra del año. La de este año que pasó no fue muy buena. Generalmente siempre hay un oricha que rige, es decir, es como si dijésemos, la Virgen de Regla, este año es la que nos va a gobernar, o el año que viene, pues nos va a gobernar la Virgen de la Merced, en este caso, pues nos gobernaría Yemayá, pues entonces tenemos que tener en cuenta todos los preceptos que están relacionados con Yemayá, todas las ofrendas que se le hacen a Yemayá en el mar, todas las ofrendas que se le ponen a esa oricha, que vive tanto en la orilla como en las profundidades del mar. Por eso cuando alguien viene y me pregunta ¿qué puedo hacer? Digo, pues nada mejor que te des un paseo por la playa y hables con Yemayá, porque finalmente de ahí venimos todos, del mar. Eso que hacemos mucho los chipioneros, muchas veces a lo mejor tiene algo de fundamento. Sí, tiene algo de fundamento. Además, en el mar, ahora desde el punto de vista científico, hay un conjunto de iones negativos que facilitan y la espiritualidad y el sentirse bien de la persona. Entonces, quizás en esta relación de que se iba a pedir y después se sentía bien la persona, pues tendríamos que investigar cuál es la relación. Pablo, esto está interesante, que estaríamos hablando hasta que empezara la conferencia mañana. Claro, pero yo sé que estamos en espacio radial y el espacio radial tiene un tiempo. Estaríamos hasta mañana. Pero no aburrirles mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo aquí en Chipiona, Pablo? Pues en Chipiona 12 años, en España solo 27. ¿Qué has encontrado aquí en Chipiona que nos parecemos en algo a los cubanos? El chipionero es muy similar al cubano. He tenido la oportunidad de vivir en Cádiz, en Sevilla, en Jerez, pero hay un magnetismo muy grande en Chipiona. Chipiona es una ciudad muy familiar. Y eso es una característica que tiene el pueblo cubano. El pueblo cubano es muy familiar. Después tiene todas las características que tiene una ciudad grande y un sitio pequeño. Pero es un sitio feliz para vivir. Eso justifica aún más todavía que sigamos mirando a América, sigamos mirando a Cuba, por ejemplo, con este ciclo de conferencias. Muchas gracias por atendernos, Pablo. Bueno, pues nada, un abrazo, Juan. Venga, hasta mañana. Mañana nos vemos. Muy bien. Que no se nos olvide, Juan, decir que eso es mañana a las 8 de la tarde, en el Salón de Plenos prácticamente está ya el aforo completo. Y el sábado 7 tenemos otra charla, en este caso una charla coloquio, relevancia de Chipiona en las primeras expediciones colombinas. Había que poner sobre la mesa también esa cuestión absolutamente desconocida, olvidada, yo creo que incluso acallada durante muchísimos años, de la participación, la presencia de Chipiona en esos primeros barcos que salieron hacia América. Y bueno, ahí unimos a dos conferenciantes, Jesús Mellado Rodríguez, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla y doctor en Arqueología. Ahora está muy ocupado con un dolmen, precisamente. Ha estado hasta hace poco aquí en Chipiona haciendo un importante trabajo de catalogación del material que salió hace ya años en el yacimiento del Olivar, que eso daría para largo. Y Sebastián Guzmán Martín, que es conocido porque es concejal de Cultura, pero es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, máster en Archivística y también investigador sobre estos asuntos de los pertrechos, de los barcos y del comercio. Tano sobre todo se va a centrar en el aspecto de la relación comercial con América, que es importante, ¿no? Son dos temas interesantes para que quede para la historia y que esto se reproduzca ya sea visualmente o en letra impresa, que también es lo que yo vengo siempre buscando, que de cada acto cultural que sea relevante y sea aprovechable, quede luego una trascendencia para las próximas generaciones. Pues eso vamos a hacer incluso en un futuro, cuando se pasen los 5 primeros años, por ejemplo, si esto continúa, que esperemos que así sea, pues que se pueda guardar todo eso y quede para consulta, para estudio,
en la biblioteca municipal, por ejemplo, que es el mejor sitio donde estas cosas pueden estar. Pero vamos, esto es mejor hacerlo cada año para que luego no tenéis que hacer en un año el No, trabajo de 5. no, yo digo la edición. Una edición ya es profeso. Muy bien. Muchas gracias, Juan Mellado. Gracias a ustedes.